Ya. Si quieren, dentro de un rato volvemos a actualizar, ¿de acuerdo? Para ver si estamos ya inscritos. ¿Está bien? Vamos a continuar un poco, ¿de acuerdo? Vamos a ver una aplicación, el cálculo de áreas, ¿de acuerdo? A ver. Nos dice, dada una región A, acotada en un intervalo AB, ¿no? Un intervalo cerrado, y por una función, o sea, los límites, ¿no? En este caso, los límites de esta área son el intervalo AB, la función por arriba y por abajo el eje X, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula esa región? ¿No? Nos señala la pregunta. ¿De acuerdo? El CAN empieza de hoy, o sea, hoy les debo dejar una tarea, José Luis. No se puede dejar antes porque tiene que haber inscritos, por eso que no les había dejado ya, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo calcular esa región que acabamos de ver? En caso de tener una región limitada por la gráfica de dos o más curvas, ¿cómo se calcularía esa área también, ¿no? Son dos preguntas. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas vinculados a gestión e ingeniería sobre el cálculo de áreas de regiones acotadas por uno o más curvas, usando integrales definidas. Bien, entonces lo primero que hacemos es graficar la región. ¿De acuerdo? Lo primero que debemos hacer es graficar la región. Encontramos los puntos de intersección, escogemos un rectángulo típico de aproximación, lo que ustedes vieron, ¿de acuerdo? Lo que ustedes vieron al momento de empezar la clase, esos famosos rectángulos. Debemos crear ahí un pequeño rectángulo para ver cuál es el que nos conviene, ¿de acuerdo? A veces nos conviene integrar respecto a X y a veces nos conviene integrar respecto a Y. Por eso que debemos dibujar el mejor rectángulo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver. Luego planteamos el diferencial de área. Luego planteamos el diferencial de área. Y luego calculamos la integral. Entonces, primero, graficamos la región. ¿Cómo graficamos la región? Tenemos que graficar las funciones. Una vez que graficamos las funciones y vemos los interceptos, entonces vamos a poder determinar qué área es la que debemos calcular. Supongamos que es el área que está mostrada ahí en la figura, ¿no es cierto? Supongamos que es el área que está mostrada en la figura. Entonces, vamos a suponer que la función que está arriba se llama f de x, por decir algo, ¿no? F de x. Y la función que está debajo es la función g de x, por dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Por dar un ejemplo. Acá voy a hablar en términos generales nada más, ¿no? Porque no es un ejercicio, sino para tener una idea, ¿de acuerdo? Bien. Entonces yo debo dibujar un rectángulo de tal manera que yo los tenga que sumar, ¿no es cierto? Ya José Luis nos está dando la respuesta, ¿no? Entonces dice, a José Luis le parece mejor que tomemos los rectángulos de esa forma. Ups. Vamos a ayudarnos con una regla. Ya está. Entonces, para su compañero dice, mejor hacemos esto. Construimos estos rectángulos. Este es uno de todos, ¿no? Uno de tantos. ¿Correcto? Listo. Ok. Entonces, como ustedes se dan cuenta, yo tengo acá dos rectángulos, ¿no? El rectángulo grande, ¿correcto? Cuya altura corresponde a f de x, ¿verdad? Cuya altura corresponde a f de x, y otro más pequeño, ¿no? Y otro más pequeño, ¿correcto? Que corresponde a g de x. Si yo resto estos dos, entonces me quedo con el rectángulo que está, ¿no? En el medio, que lo estoy rayando ahorita, ¿de acuerdo? Me quedo con ese rectángulo. Entonces, ese es mi rectángulo típico de aproximación. ¿Y cómo voy a hallar esto? Bueno, veamos. Aquí tenemos este puntito que es f de x, ¿no es cierto? Ese es f de x, ese puntito rojo. Para ese valor de x, ¿no? Vamos a llamarle mejor esto x sub i, un x cualquiera, y ese es un f de x sub i, ¿no es cierto? Espérense, voy a borrar aquí, si no, no se va a ver nada. Ya está. Ya, entonces, ese puntito va a ser f de x sub i. X sub i, ¿de acuerdo? X sub i. Listo. Y para ese x sub i, ese puntito, ese otro puntito, voy a poner de otro color, azul, por ejemplo, ¿no? Ese puntito que está aquí, ese sería, ¿no? G de x, ¿verdad? G de x. Sería G de x sub i.
g de x sub i. Entonces, para yo tener la altura del rectángulo que está rayado, subrayado, entonces tengo que restar estas dos alturas, ¿no es cierto? F de x sub i menos g de x sub i. Y entonces esa sería la altura. Y este ancho no es otra cosa que delta de x sub i, ¿no? Delta de x sub i. Esa es la idea que yo debo tener. Si yo tengo esta idea, va a ser sencillo cualquier cálculo de área, ¿de acuerdo? Debo hacer lo que ustedes han visto que estoy haciendo, ¿no? Valga la redundancia. Lo que ustedes acaban de ver es lo que todos debemos hacer, acostumbrarnos. Debemos acostumbrarnos, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Así es, José Luis, ¿no? Sería restar la parábola menos la recta en este caso, ¿correcto? Desde menos 2 hasta 1, ¿verdad? De menos 2 hasta 1. ¿Correcto? De menos 2 hasta 1. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, esa era la idea que quería compartir. Ahí no hemos hecho ningún cálculo todavía, simplemente señalando las pautas generales, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos. Bien. Primero, tenemos el caso 1. Vamos a ver algunos casos, ¿de acuerdo? Caso por caso. El primer caso es cuando la función es positiva, o sea, el valor de y es positivo. ¿En qué cuadrante es el valor de y es positivo? En el primer y segundo cuadrante, ¿no es cierto? Cuando f de x es mayor que 0 y está en un intervalo de a a b. El área de ese recinto, de esa área, entonces va a ser, ¿no?, la integral definida de a a b de f de x diferencial de x. Nada más. ¿De acuerdo? Eso es todo. O sea, vamos a tener que integrar la función f de x, diferencial de x, de a a b. Y vamos a obtener esa región de color verde, ¿no es cierto? De color verde. Ese recinto que está limitado por la función, esta es la función, este es el área, ¿no? Este es el área del recinto, ¿no? Entonces está limitada por las cotas, ¿no? A y B del intervalo, los extremos del intervalo, la curva de la función y el eje X, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser la integral definida que me va a permitir hallar el área A, ¿correcto? El área A. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, continuamos. Continuamos. Siguiente caso. Ups. Siguiente caso, ahí está. Perdón, he retrocedido. Ya. Hallar el área del recinto limitado por la parábola de ecuación y igual a x cuadrado, el eje OX, la recta x igual a 2 y la recta x igual a 4. Entonces, sabemos que el intervalo está limitado por 2 y 4, ¿correcto? Por 2 y 4. Entonces, el área que vamos a hallar va a ser igual a la integral definida de 2 hasta 4, ¿no es cierto?, de la función y igual a x cuadrado. Y igual a x cuadrado significa es lo mismo que f de x, ¿no? Y es f de x igual a x cuadrado, ¿no es cierto? X cuadrado. Entonces eso sería la integral de x al cuadrado diferencial de x. ¿Por qué diferencial de x? Porque se supone que hicimos lo que nos habían sugerido, ¿no es cierto? Hicimos lo que nos habían sugerido. Nos habían sugerido que construyamos un rectángulo típico, ¿no es cierto? Un rectángulo típico. El rectángulo típico era, por ejemplo, uno de estos, ¿no? Uno de estos rectángulos. Aquí está. ¿Se acuerdan los que vimos en algún momento? ¿No? Ahí está. ¿Correcto? Ese es el triángulo típico. Entonces, como estamos tomando en base al eje X, lo estamos tomando en base al eje X, esto es delta X, o es delta X sub I. Delta X sub I. Y entonces, y esa altura no es otra cosa que f de X sub I, ¿no? F de X sub I. Y por eso es que nosotros integramos f de x diferencial de x. Porque si el rectángulo hubiera sido dirigido hacia el eje Y, era otra, ¿no es cierto? Era otra la forma de
resolver. ¿Está claro? ¿Ya? Pues de ahí de ese delta x sub i, de ese delta x sub i viene la diferencial de x. Se transforma en diferencial cuando es muy, muy, pero muy pequeño, ¿no es cierto? O sea, ese intervalo delta x se transforma en diferencial de x. Claro, no hay problema. Esa parte me dices, ¿no? Ya. Entonces decimos, no hay problema. Decimos entonces, para hallar esta área, vamos a retroceder. No hay problema. Ya está. No, porque si no, no soy coherente, ¿no? Se supone que les he dicho, ustedes me detienen la clase y yo, ¿no? Hago lo que ustedes no necesitan. Si no hago eso, sería incoherente, ¿no es cierto? Ok. Entonces decimos, ¿cómo hallamos esta área? Para hallar esta área, yo debo dibujar un rectángulo. Yo debo dibujar un rectángulo. Me han dicho que dibuje un rectángulo típico. Entonces, el rectángulo que voy a dibujar es el que aprendí, ¿no? En la primera lámina, el que hacía Riemann, por ejemplo, en ese caso. En ese caso me conviene hacer con X, no le veo ninguna dificultad haciéndola con X, ¿no es cierto? Entonces acá está mi rectángulo, ¿está bien? Ahí está mi rectángulo típico, se supone que de esos hay infinitos, ¿no es cierto? He dibujado uno de los infinitos rectángulos que estoy dividiendo esa región. Entonces, como ese intervalo es muy pequeño, ese delta sub x, ¿no? Que es la diferencia de los dos extremos del intervalo, ese delta sub xy o delta x se transforma en una diferencial por ser tan pequeña, ¿de acuerdo? Diferencial de x, ¿ya? Igual, ¿no? La altura, ya lo habíamos estudiado, ¿no? Al inicio de la clase, como esto es f de x, ¿no? Como esto es f de x, da lo mismo de decir y o f de x, ¿correcto? Entonces, este valor que está aquí, este puntito rojo que está aquí, ¿no? No es otra cosa que la evaluación, porque ese punto que está abajo es x sub i. Ese punto que está abajo, tengo que mover esto, si no, no vamos a poder representarlo. ¿Qué pasó? Ya está. A ver, déjenme ver. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, decíamos. Tenía que bajar eso también. Pero este lo puedo borrar, creo. Está más fácil. Ya, entonces, ese valor que yo tengo al extremo izquierdo, ¿se acuerdan? Era el famoso x sub i. Ese es el famoso x sub i. El otro sería x sub i más 1, etcétera, ¿no? Y ese valor, esa altura, viene a ser la evaluación de f de x sub i, ¿no? En la función f de x sub i. Por lo tanto, el área de ese rectangulito, que está achurado, ¿es cuánto? Es delta de x sub i, ¿no? Delta de x sub i por f de x sub i. F de x sub 1, ¿no? X sub i, perdón. X sub i, ya lo pegué mucho. Por f de x sub i. Y eso lo llevo al límite, ¿no es cierto? Eso lo llevo al límite. Entonces, ese x sub i, como es tan pequeño, se convierte en diferencial de x. Se convierte en diferencial de x. Y f de x sub i viene a ser x cuadrado, ¿no es cierto? Viene a ser x cuadrado. ¿Se dan cuenta? Acá, esa expresión que ustedes ven aquí es el rectángulo. Es el rectángulo. Bueno, vamos a reconectarnos nuevamente, nos queda un minuto, ¿de acuerdo? Para los minutos también que nos quedan. Quedan creo 15 minutos más, ¿no? De clase, ¿de acuerdo? Ahorita se va a apagar. ¿Ya? Entonces, por eso es que integramos ahora, ¿desde dónde? Desde 2 hasta 4. Decimos entonces, esa área A, va a ser la integral de 2 a 4. De 2 a 4. De la función x cuadrado diferencial de x. X cuadrado diferencial de x. Y ya hemos visto, ¿no? En el ejemplo anterior cómo se integra eso, ¿de acuerdo? ¿Ok? La integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, aquí está, ¿no?
dimos la fórmula, recordamos la fórmula, y luego eso se evalúa en 4 y 2, restante.